Bienvenidos a esta presentación del libro Cerebro Creativo, Neuroeducación, Neuroarte e Inteligencia Artificial de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. El día de hoy no solo haremos una presentación a grandes rasgos del libro, sino que entraremos en una discusión de la importancia de la neuroeducación en las aulas. Primero que todo, quiero realizar la presentación de los autores. La primera autora no se encuentra en este momento con nosotros, sin embargo, es importante nombrarla. Su nombre es la doctora Ana María Piñeros, médica y cirujana general, especialista en medicina familiar integral, doctora en educación, con estudios postdoctorales en políticas y perspectivas de la administración, gestión y gestión del aseguramiento de la calidad en la educación superior. Profesora titular y rectora de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, líder del grupo de investigación Corpas Sana. Nuestro segundo autor, el doctor José Arles Gómez, con estudios postdoctorales en ciencia y narrativa, estudios postdoctorales en educación, ciencias sociales e interculturalidad, investigador senior según categorización de MinCiencias y hace parte del grupo de investigación Pedagogía, Ciencia, Espiritualidad y del grupo de investigación Corpas Sana. Nuestro tercer autor, el maestro Jonathan Camero Gutiérrez, magíster en estudios avanzados de teatro, maestro en artes escénicas, docente investigador de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y miembro del grupo de investigación Cibeles y del grupo Escrituras del Cuerpo y Dramaturgias del Espacio. Ellos son nuestros tres autores. Como les indico, una de ellas no puede estar presente el día de hoy, sin embargo, con ellos aquí vamos a realizar la presentación del libro y vamos a abrir esta discusión. En principio, para hacerles como un gran recorrido frente a la temática del libro, vamos a plantear una discusión y vamos a plantear una dicotomía frente a lo que conocemos en este momento como ciencias del conocimiento. En principio, el libro nos plantea una dicotomía y un imaginario social, el cual es que ciertas ciencias se estudian con enfoques y praxis particulares. En este caso, nuestros tres autores, una médica, un pedagogo y un maestro en artes escénicas, ¿qué tienen que ver? O básicamente cómo terminan a construir un proceso transdisciplinar que nos va a aportar a el desarrollo de los procesos de aprendizaje en el aula. A partir de esto vamos a plantear nuestra discusión y quiero que en principio mis panelistas nos hagan una pequeña introducción del libro, de qué habla, cuál es su enfoque y cuál es su importancia. El que quiera. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ante todo, agradecerles su asistencia y participación en este evento académico. En efecto, y gracias Cindy también por esa presentación, estamos hablando de un libro que hemos denominado Cerebro Creativo, Exploraciones en Neuroeducación, Neuroarte e Inteligencia Artificial. Nos proponemos, como lo decía Cindy, justamente un diálogo intertransdisciplinar alrededor de una temática que consideramos de vital importancia, tanto en los escenarios académicos, científicos, desde luego también en el tema de las artes, y es justamente el aporte que hay desde el tema de las neurociencias en el campo, aplicado del campo de la educación, en el campo, desde luego también de la ciencia, en este caso de todo lo que es la neuropsicología y por supuesto en algo muy práctico para nosotros que es en el aprendizaje, ¿no? La pedagogía, la educación y procesos didácticos. El libro en sí, pues esperamos también obviamente hablar un poco más de cómo ustedes pueden obtenerlo. Se divide en 3 capítulos. Uno se denomina Neuroarte, Neurociencia y la Creación Artística. Segundo, educación e inteligencia artificial y terminamos hablando de neuroeducación y procesos de aprendizaje. Para terminar con unas conclusiones a manera justamente de diálogo que no se agota justamente en un libro porque es imposible,
sino abrir como algunas pistas de diálogo con la ciencia, con la medicina, con la educación, desde luego también con la psicología y con diferentes campos disciplinares e interdisciplinares. Eso sería como a grandes rasgos. No sé si mi colega Jonathan quiere agregar algo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto poder conversar el día de hoy. Quería hacer el énfasis que estamos haciendo toda una exploración, es un laboratorio finalmente de cómo estas disciplinas pueden confluir en procura de una formación integral de la persona, el sujeto, el estudiante, o lo que en ocasiones llamamos enseñanza-aprendizaje o enseñanza y aprendizaje. Entonces el libro plantea como más allá de un estado del arte, de qué se ha dicho, también unos puntos claves de cómo puede esto afectar el aula, cómo puede esto afectar el perfil del maestro docente en la relación de los contenidos, pero más aún, cómo entender al estudiante desde una perspectiva de la neurociencia. Muchas gracias y vamos a empezar entonces con la primera pregunta para abrir la discusión y tiene que ver con ¿qué impacto en el área de la educación o cuál es el propósito fin que tiene realizar este ejercicio transdisciplinario? Unir tres disciplinas que en su ejercicio práctico y que básicamente en su forma y en su desarrollo se establecen como áreas un tanto divergentes, no solo en la formación, sino también en la praxis. ¿Qué sentido tiene o cuál es el propósito final de hacer este ejercicio transdisciplinario y la meta cuál es? Muy bien, esta es una de las preguntas prácticamente neurálgicas del libro, ¿no? Que como decíamos no la agotamos en esta edición, pues desde luego es un campo que se abre y que como ustedes bien lo saben se ha venido trabajando reiterativamente, sobre todo en los últimos años de este siglo, y es el impacto que tienen las neurociencias justamente en las ciencias de la educación, en la pedagogía y la didáctica. Ahora, muy bien, hablando del impacto, como nos pregunta Cindy, yo considero que, pues como educador también, pues investigador en este tema desde el grupo Corpasana y Pedagogía, Ciencia y Espiritualidad, podríamos decir que hay algo muy importante aquí y es cómo hacer acopio de estos últimos descubrimientos que se están haciendo, por ejemplo, en plasticidad cerebral, las neuronas espejo, ¿no es cierto? Todo el tema de, inclusive las tecnologías que se están utilizando a partir de la innovación en inteligencia artificial y demás, aplicadas al campo de la educación. Recordando justamente lo que hablábamos previo a este encuentro, que la centralidad está en la formación del ser humano. Nos preocupa muchísimo el que a veces se pierde el norte y confundimos los fines con los medios, ¿no? Para nosotros es claro que la neuroeducación es un medio, no un fin, porque el fin es justamente la formación de la persona desde un concepto holístico, más integral. Desde ese punto de vista diríamos que hay un aporte muy importante. Algo que tiene que ver con las habilidades del desarrollo del pensamiento superior, que tiene que ver obviamente también con todo este tema. Ya el maestro Rinsolati desde hace unas 4 décadas viene trabajando esto. El tema de Howard Gardner con las inteligencias múltiples, también llevamos más o menos unos 45 años trabajando esto. Luego viene Goleman con inteligencia emocional, posteriormente viene Danab Zohar y Torralba con inteligencia espiritual y ecológica en algunos autores. Esto nos indica que hay un faltante en la formación, es justamente cómo explorar lo más maravilloso que tenemos los seres humanos, que es su propio cerebro. Por eso quisimos denominar cerebro creativo. Ahora, ¿por qué creativo? Porque casualmente estamos hablando de que tenemos todavía mucha influencia de los modelos de corte más conductista en la educación y en detrimento, obviamente, del desarrollo de la creatividad y la innovación. Curiosamente, se está hablando muchísimo de esto en escenarios educativos, pero hemos visto que en las prácticas, en las universidades, en los colegios, todavía seguimos muy anclados a esos modelos que son bastante conductistas y de pronto herederos de escuelas que tradicionalmente han dado más preeminencia al papel del docente, sin decir que no es importante, y de la enseñanza en detrimento muchas veces del aprendizaje y del papel de los estudiantes. Entonces, ¿cómo desarrollar el papel del estudiante como aquel que
está justamente a partir del entrenamiento de su mente y el desarrollo de sus habilidades superiores, creando nuevas, por así decirlo, nuevas estrategias de creatividad frente al conocimiento. Por lo tanto, diría yo que es un impacto muy directo y tendríamos que hablar, como tú lo decías, de un trabajo trans e interdisciplinario. Tradicionalmente lo que denominábamos las didácticas y las pedagogías en las escuelas antiguas, siendo muy pertinentes algunas cosas, iban algunas en detrimento justamente de lo que hablamos de la creatividad y la innovación y de darle ese papel protagónico a los estudiantes. Entonces, sin, digamos, entrar en una discusión en el sentido de qué modelo es mejor que otro, porque eso no lo decimos en el libro, es cómo utilizar estas herramientas a partir del estudio del cerebro para mejorar nuestros procesos educativos, nuestra práctica pedagógica como maestros y a la vez cómo incentivar el desarrollo de la creatividad y la innovación en los estudiantes. No, bien, además, Doc, aportar a... Hoy se habla un poco como la tecnología en la educación, como una misión de globalización, y cuando pensamos en tecnología normalmente pensamos en dispositivos móviles, televisores en el aula, cómo hacemos más interactiva entre el estudiante, un aparato y el contenido. Finalmente aquí la reflexión que se hace es por otra perspectiva de la tecnología, los hallazgos de la tecnología, por ejemplo, en la neuroimagen, lo que llamamos hoy la resonancia magnética fMRI, y es esta resonancia que nos permite ver en imágenes el flujo sanguíneo del cerebro cuando se presenta en una situación o en una experiencia. Entonces, ¿qué hace esta tecnología? O los estudios en neuroimagen, y es que analicen a estudiantes de muchas edades, pero también a personas en diferentes contextos, donde a partir de estímulos externos reacciona el cerebro. Y nos dimos cuenta que más o menos ya siglo XIX, en el XX, ya se afirma que el cerebro no es un sistema computacional, donde simplemente lo que hacemos es aprender y recoger información y guardar información. Lo que nos dicen estos estudios es que el cerebro, como lo dicen las ciencias cognitivas o los cognitivistas, es que el cerebro simplemente procesa y ejecuta. Recibe una información y ejecuta una acción frente, pues, al contexto en el que yo esté. Pero después, con estos estudios, resulta que el cerebro no simplemente recepciona información, sino que antes de llegar la información al cerebro, llegan a las sensaciones, lo que conocemos como la percepción en sí, es decir, los sentidos. Y los sentidos son los que transforman esa experiencia y la lleva al cerebro. Y ese nuevo hallazgo nos permite entonces decir que en la educación, como hoy, digamos, todo la crisis que hace el conductismo, los hallazgos del constructivismo, es que hoy pensemos en las emociones en el aula. Que hoy sea importante la vida de nuestros estudiantes para poder formar. Que un estudiante que viva en la ruralidad es distinta a la persona que vive en ciudad. Que un estudiante que tiene ciertas condiciones socioeconómicas seguramente tiene un ADN cultural distinto a una persona que tal vez por primera vez llega a la escuela. Todos estos hallazgos, digamos, que de la neuroeducación nos ha permitido entender eso. Normalmente, hoy hablamos que toda la tendencia al constructivismo viene, claro, de teorías de la psicología, viene de teorías de la medicina en sí, pero además lo bonito de confluir el énfasis del arte es que nos permite entender el cuerpo, nos permite entender el lenguaje de la voz, nos permite entender el lenguaje de la imaginación y las posibilidades de ficcionar mundos posibles. Que hace unos años era utópico pensar en que la creatividad era parte del aula en clase, ¿no? Normalmente uno haga caso que así se ve bonito. Y además que la regla era la autoridad. Y hoy la demanda global es que nos piden seres creativos, seres innovadores, sujetos que estén preparados para los cambios. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace realmente esas nuevas preparaciones para estos cambios? Y nosotros tomamos de manera laboratorio, porque realmente es una exploración que estamos haciendo, que hay mucha tela para cortar y nuevos senderos que aparecen, y es cómo entender el cerebro, que es tan complejo,
esas complejidades de las conexiones que antiguamente le llamábamos hemisferios, pero nos dimos cuenta que en ningún momento los hemisferios se separan cuando hacemos acciones, sino que se activan al mismo tiempo. Pero más que hoy hablamos del pensamiento sistémico complejo y cómo el contexto nos configura. Y bueno, ahí viene entonces la tecnología fMRI, son unos pequeños cablecitos que se ponen en la cabeza y algunos más avanzados que ponen transmisores en el cerebro, le abren la cabecita y le ponen unos pequeños chips para saber cómo está reaccionando el cerebro y aparece que cada persona, dependiendo del estímulo, empieza a reaccionar distinto. Y ahí es cuando también hablamos de que cada estudiante, y eso ya lo decía Skinner, y eso que él está configurando el conductismo y el constructivismo lo agarra es que todos tenemos un ritmo de aprendizaje distinto y dependiendo de nuestro nivel biológico, porque uno a veces dice, pero ¿por qué este niño que tiene la misma edad no aprende igual a su compañero, a su partner, a su colega? Bueno, porque en cuestiones biológicas somos distintos, el ADN cultural es distinto y de por sí leemos y nos permeamos a nivel sensoperceptiva distinto. Y por eso celebramos la otredad, que entre más distintos seamos, más riqueza hay en el aprendizaje, en el encuentro. Porque normalmente hay un sistema cultural que lo otro lo censura. Como no soy igual, entonces censuro y lo hago aparte. Y nosotros en las escuelas y las universidades hablamos de grupos de hace unos años, ¿cómo se llamaba, Doc? O Cindy, era las pequeñas grupos urbanos que se hacían en los colegios. Las tribus urbanas. Las tribus urbanas, ¿no? Las pequeñas tribus y en las universidades las tribus. Y lo de las tribus normalmente, ¿qué hacía uno? Pues se buscaba su igual, su misma música, sus mismos pensamientos, pero nos dimos cuenta que cuando se armaban esas tribus, pues está la riqueza, la complicidad. Pero dejamos de ver eso otro, que era poder ver esos otros mundos posibles que nos da el compañero, el colega, el maestro, el padre, la madre, el abuelo. Esas otras historias que nos forman. Entonces, bueno, yo creo que desde ahí, digamos, podemos sentar cómo podría impactar a nivel integral en la educación y es el reto que estamos averiguando. Porque es un reto, no tenemos fórmulas, pero queremos hacer un laboratorio desde esta perspectiva. Bueno, teniendo en cuenta esto, creo que es importante entrar a desentrañar un poco más de lo que venimos hablando y es ustedes qué comprenden por neuroeducación. Unir dos palabras y que sí sabemos que viene del aporte de la neurociencia, pero ¿en qué momento confluye, se centra y se reduce al proceso educativo? Pues obviamente sabemos que todo lo que es un proceso neuronal, todo lo que es un proceso neurológico, todo el estudio del cerebro tiene que ver con precisamente los procesos de desarrollo, bien sea desde el área educativa, desde el área biológica, desde la parte de percepción y de apropiación del contexto y demás. Pero ustedes, desde esta perspectiva centrada en el ejercicio de aula, ¿qué comprenden por neuroeducación? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, otra gran pregunta, ¿no, Cindy? Bueno, ante todo creo que, como decíamos al inicio, recordemos que lo neuro parecería, ¿no?, ser como estar de moda, ¿no? Cuando uno dice neuromarketing, ahora estamos viendo unos libros sobre neuromitos, por ejemplo. Neuroemprendimiento. Neuroemprendimiento, sí, muy bien. Pero más allá de esto, este tema de la neuroeducación viene siendo un tema que se ha venido trabajando más o menos hace unas 3 o 4 décadas. Solo por citar en este momento el doctor Francisco Mora, que muchos de ustedes lo conocen, también Facundo Manes, otro gran pensador, en este caso argentino, que también trabaja sobre el tema del cerebro. Y especialmente algunos que ya han ido aterrizando, si se quiere la palabra, más en las problemáticas orientadas hacia el aprendizaje y también, como decíamos, hacia todo el tema del conocimiento mismo. Nosotros planteamos, como tú lo decías ahora, una perspectiva más intertransdisciplinar. En esto, pues siendo bastante objetivos, decimos que una sola definición de neuroeducación pues realmente no la hay algunas aproximaciones y retomamos algunos autores.
Por eso también los invitamos a que consigan el libro, obviamente, porque aquí vamos a encontrar cuáles serían esas tendencias, esos autores que están trabajando sobre neuroeducación. Nos acercamos muchísimo a ese diálogo interdisciplinar que se está haciendo justamente desde el cerebro creativo y desde el tema de la innovación. Entendiendo, como tú lo decías ahora, que es algo muy importante, que viene siendo para nosotros un reto también y un desafío el concebirla como un diálogo permanente, ¿sí? Para no caer en lo que de pronto muchas corrientes de pensamiento pedagógico en algunas épocas se cayó, es decir, esto es lo que hay que hacer con los estudiantes, casi como que recetas mágicas, ¿no? Y pues creo que lo mágico de esto está en el descubrimiento con el estudiante, ¿no? Tú lo decías ahora muy bien, Jonathan, y eso lo decimos en el libro, no hay dos estudiantes exactamente iguales, mucho menos en el sistema de cómo aprenden o de la forma como ellos aprenden. Y desde luego el aprendizaje viene siendo uno de los temas fundamentales. Alguna vez nos decía el maestro Mario Díaz, que muchos de ustedes lo conocieron, que trabajaba la pedagogización de las disciplinas, que el tema no es que el maestro tenga el conocimiento, la cuestión es cómo ese conocimiento se convierte en un objeto de estudio y sobre todo en un proceso de aprendizaje en donde el estudiante realmente se involucra. Yo diría que ahí vendría la neuroeducación. Y en el tema neuro, muy clave, es, como tú lo decías también, Jonathan, y que lo decimos aquí, es cómo aprovechar todos los recursos que tiene el cerebro, pero hablando, quería hacer también una pequeña, porque creo que algunos de ustedes por su experiencia lo estarán diciendo ya o se lo estarán preguntando, es la mente conectada al cerebro, ¿no? Es lo tangible, tangible, lo intangible, tangible, ¿no? Es decir, cómo ese cerebro, que es como la base biológica, está conectada a algo inmaterial, energético, que es la mente. Y la mente humana, en definitiva, bueno, a propósito que Cindy es psicóloga, ¿no? Además de educadora, muchos se preguntan, bueno, ¿y la psiquis humana? ¿Qué pasó con la psiquis humana, no? Estábamos también hablando un poquito de Freud cuando hablábamos hace un momento antes de este encuentro, del malestar de la cultura, ese hermoso ensayo de Sigmund Freud cuando decía, tendríamos que inventar nuevas formas de vivir en sociedad. Miremos alrededor cómo estamos en este mundo y que necesitamos realmente volver hacia la fuente. Y la fuente del cerebro-mente, llamémoslo así como ese binomio, conectado también al tema justamente de la convivencia humana. ¿De qué manera esto en la educación nos llevaría, ahí viene también el tema de la neuroeducación, a convivir mejores como personas en la diversidad, en la inclusión, ¿no es cierto? Tanto que se habla de este tema, creo que también es parte de nuestro gran programa, ¿no es cierto?, de cómo aterrizarlo en esto y cómo aprovechando todas las grandes teorías y grandes pensamientos, sobre todo también grandes posicionamientos epistemológicos que hacen algunos autores que mencionamos, podríamos nosotros aprovechar algo que también nos lo reclama nuestra realidad, es cómo aterrizarlo en nuestro contexto de colegio, de barrio, obviamente de universidad, los que trabajamos en el ámbito de la universidad, y cómo posicionarlo desde un diálogo permanente, como decíamos, que no se cierra solamente en un modelo, porque también hemos visto algunas obras que, bueno, sin demeritar el aporte, se centran en modelos muy interesantes, pero a veces el diálogo más interesante es con la misma realidad que es compleja, es paradójica, es ambivalente y que pues se nos ofrece como el gran escenario pedagógico, ¿no es cierto? La misma realidad en que viven maestros, estudiantes, las familias, los ciudadanos, todo el mundo, ¿no? Algo interesante también, estimados participantes, aquí concebimos el proceso formativo y pedagógico no solamente en el aula, llamémoslo tradicional de clase, estamos hablando de los escenarios pedagógicos, escenarios educativos que están en la familia, la sociedad, el gran reto de las redes sociales también, que viene siendo algo que nos plantea el libro, y considero que por allí podría darse un buen diálogo a partir del concepto de neuroeducación. No, bien, además que a mí me gustaría hacer énfasis en cómo el concepto de neuroeducación trasciende hoy a una apuesta que es donde viene el arte, ¿no? Esa transdisciplinariedad. Y hay un capítulo que hablamos aquí sobre neuroarte o neurociencias y creación artística. Y es cómo el arte le ha aportado al estudio de las neurociencias y viceversa. Hay un capítulo que habla sobre danza y movimiento, cómo la danza, la música, las artes plásticas, la pintura y el teatro afecta los DBA, los dispositivos básicos de aprendizaje, que son la atención, la motivación, la habituación y la memoria.
yo sufro un poco de la memoria y es que a mí me pasa es que tengo una memoria muy buena a corto plazo, pero a mediano plazo me falla y a largo plazo evidentemente a veces me sirve, a veces no. Y uno dice, es que yo tengo una memoria a corto plazo, o uno a veces se caracteriza por eso y uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Entonces viene la neurociencia a explicarnos cómo podemos formar este tipo de memorias, pero sobre todo en términos de la habituación se entrena, es decir, los hábitos, pero resulta que viene entonces, que es lo que, digamos, el planteamiento del libro, cómo desde las artes podemos entonces formarnos también, a nivel socioemocional, pero a nivel también corporal, pero también a nivel, digamos, de la imaginación. Yo vuelvo y yo hago énfasis es ¿por qué hoy la imaginación se vuelve importante? ¿O por qué tendríamos que tener en cuenta la imaginación en nuestros procesos formativos? Porque a veces resolver problemas es tan complejo. Porque uno dice, tengo un problema pero no tengo las herramientas para resolverlo. Y entonces ahí aparece la frustración. Entonces uno se frustra y a veces dependiendo, uno se da mucho palo o dice, es que yo no sirvo para esto, pero simplemente resulta es que no tenemos el contexto apropiado, las herramientas, o que nunca tuve un maestro que me guiara en cómo resolver problemas. Pero además cuando el estudiante es demasiado imaginativo le dicen que tiene TDAH. Cuando el estudiante es demasiado creativo le dicen es que estoy inquieto, ese de tener un síndrome ahí, y los profes caemos en esa tentación de diagnosticar a nuestros estudiantes clínicamente. Eso de tener ahí un trastorno de algo, o ese tiene autismo, porque así se comportan las personas que tienen autismo. Entonces, cuando nos damos cuenta realmente es que este tipo de conductas es porque hay una imaginación que hemos represado o una diversidad, una creatividad que está ahí. Cuando hablamos a veces del arte, queremos entenderlo de cómo el arte ha impactado, ahora sí, a nivel inmaterial la mente y a nivel material el cerebro. Porque podemos traducir que el arte es como el espejo del alma. Es decir, hoy hablamos de inteligencia artificial, pero lo decía Zygmunt Bauman, es de estas máquinas que son creadas por humanos, donde las respuestas son de humanos, nosotros como humanos los llamamos inteligentes, cuando realmente la inteligencia viene de humanos, y decía, ¿realmente es creativa la inteligencia artificial? ¿Realmente construye un juicio crítico? Y ese es el debate que se plantea hoy, pero sobre todo las grandes empresas, y eso lo planteamos aquí en el libro, y es cómo grandes empresas están fortaleciendo las máquinas para que sean creativas. Es decir, reemplazar esa expresión humana que es tan compleja en nosotros. Y resumiendo un poco, finalmente, ¿qué es lo que plantea el libro? Cómo la música puede a veces curar el Alzheimer. Y uno dice, qué bonito, eso es lo primero que yo descubro. Pero que además sí sabíamos que la música reduce el estrés. Por eso a veces hacemos aseo con música, tendemos la cama con música, lavamos con música. Inclusive, en nuestras relaciones más íntimas hay música. O cuando queremos llorar, colocamos la música más dura para sacar esas fibras, ¿no? Esos dolores, y a gota tendida la cantamos. Claro, porque se activan ciertas partes del cerebro que hacen que nos protejan, que se liberen químicos, porque después de cada llorada hay un descanso. Cuando descubrimos que el teatro nos permite ver, lo que decía Peter Brook, y hoy lo hablábamos, y Eugenio Barba, es que las neurociencias vino a decir lo que el teatro ya sabía hace 2000 años. Y es que nos permite reconocernos con el otro. Lo que Aristóteles hablaba de la catarsis y la anagnórisis, ¿no? ¿Cómo podemos identificarnos en los problemas de los demás para aprender de ello, pero además hacer ese problema como si fuera el mío, como si yo estuviera viviendo ese problema y por ende me reconozco en él, aprendo en él y tomo decisiones? Por eso el teatro y el cine tienen esa magia, nos conmueve. Por eso el teatro y el cine son herramientas pedagógicas tan fuertes. Por eso nos quedamos muchos fines de semana viendo Netflix.
porque nos permite identificarnos en los personajes, vivir esas vidas. Porque Rápidos y Furiosos es tan taquillera, porque tal vez nos identificamos con esas vidas y las vivimos. Lo que decía las neuronas espejo, las neuronas visomotoras, que son realmente como se llaman, y es que cuando, eso pasa mucho en el teatro, o los estudios de la imitación sobre todo, en los estudios de la imitación o en los aprendizajes por imitación, que es lo que sucede en los primeros años cuando niños, ¿no? Y es que un niño aprende por imitación. Ve al mamá, al papá, al maestro hacer esto, él lo aprende a hacer, sin necesidades de uno decirle, bueno, tiene que hacer primer paso, segundo paso, tercer paso, no. Ahí el pensamiento es más simbólico, pero ellos aprenden por imitación. Y uno dice, ¿qué nos permite eso? ¿Cómo activar las neuronas espejo? ¿Cómo en un aula de clase activar, digamos, esa conciencia de que, porque uno en aula de clase uno habla demasiada teoría, y va directo a la cognición. Y uno dice, ¿cómo impactar un aula de clase no a la cognición, sino también a lo emocional? Y a veces las habilidades del teatro, de la música, de la danza, de la plástica, nos permite transmitir, digamos, mover esas fibras, esas, sobre todo, eso que a mí me da curiosidad siempre es la mente, ¿no? Digamos, la mente en relación con las emociones. ¿Qué activa la emoción finalmente? ¿Qué la activa y qué hace que un aula sea, digamos, cuando recordamos a nuestros maestros, a nuestras maestras, pero además que recordamos a su aprendizaje? Entonces, bueno, digamos, como estamos haciendo un abrebocas, en el otro apartado de neurociencias exploramos es finalmente cómo el arte afecta el cerebro y por ende el cuerpo, las emociones y las habilidades comunicativas. Muchas gracias. Ahora, retomando lo que decía el doctor José Arlés hace un momento, y es que este ejercicio transdisciplinar no solo debe llegar a las aulas de clase, sino comprender que diferentes espacios sociales o diferentes espacios contextuales también se configuran como espacios de aprendizaje y de desarrollo de habilidades y competencias, ¿no? ¿Qué posibles escenarios ustedes ven pertinentes en donde este ejercicio transdisciplinar se pueda aplicar, tal vez un poco más allá de las aulas, para no centrarlo específicamente? ¿Qué escenarios posibles? ¿En qué escenarios podemos impactar con este ejercicio transdisciplinar de la neuroeducación, el neuroarte y la utilización de una herramienta tan importante como la inteligencia artificial? Bueno, Cindy, muy buena pregunta y muy compleja también. Bueno, a propósito del pensamiento complejo, estábamos también dialogando previo a nuestro encuentro el aporte tan grande que ha hecho Edgar Morin, ¿no? Pues con todo el tema del pensamiento complejo, y también pues lo que hablábamos de Howard Gardner sobre las estructuras de la mente, y posteriormente pues todo lo que han hecho pues todos los psicólogos transpersonales, pero obviamente también todo este tema del pensamiento sistémico, ¿no? Y yo podría decirte que hay algo bien interesante, es primero el gran aporte es entender que educar es un ejercicio permanente que lo hacemos en comunidad. Lo hacemos desde diferentes escenarios, obviamente incluyendo las aulas de clase, pero no excluyendo todos los otros escenarios, ¿no? Estaremos hablando de un impacto que lo tenemos desde luego en el concepto de la educación en familia y la formación, ¿no? Alguna vez un pedagogo hacía la diferencia entre educar, formar, ¿no es cierto?, informar y demás. Pero podríamos decir que hay algo bien interesante, es que también nos abre una beta bien importante, como lo decía Jonathan, es el ejercicio mismo de cómo nosotros estamos haciendo procesos de aprendizaje, inclusive cuando estamos viendo una película en familia, o cuando estamos dialogando en familia, o cuando estamos interactuando con redes sociales, ¿no es cierto? Algún autor por ahí decía que ahora están educando más las redes sociales que los mismos centros de formación, o sea, las universidades, los colegios, las escuelas, ¿no? Ahora, yo también entiendo que muchos maestros optan por satanizar de pronto los medios de las redes sociales o los medios de comunicación, en general las tecnologías. El tema es cómo integrarlas muy armónicamente, como decíamos, no como un fin en sí mismo, sino como medio, pero desde luego no desplazando, y eso lo insistimos mucho, la formación de la persona. Cuando estamos hablando de la formación, ¿cierto?, de la persona humana,
para evitar justamente esto que nos ocurre en muchos escenarios, ¿no? Que descubrimos con mucha tristeza cómo niños y jóvenes pues terminan de pronto en situaciones de suicidio, de pronto depresión, de estrés muy, muy profundo frente a esto, o también en un malestar general en cuanto a lo que se maneja pues en una sociedad altamente tecnologizada, ¿no es cierto? O que tiende a la tecnologización de todos los procesos. Diría yo que es un impacto también en las industrias, en el trabajo en general, digamos, en este sentido, lo que hablábamos de familias, en todo el concepto mismo del manejo de las redes y la interacción que tenemos con las máquinas, como lo decía Jonathan en este momento, me parece bien interesante esa, digamos, esa mirada que tú haces, ¿no? Y como también lo mencionamos aquí, cómo desarrollar la creatividad y la innovación de tal manera que no desplacemos lo más importante, perdónenme que insista de pronto por la formación filosófica que tengo, es al mismo ser. Hay una obra de Heidegger que ustedes lo conocen, el filósofo alemán, que era el olvido del ser, justamente, ¿no? El Dasein, el ser ahí, el que ya se olvida, ¿no? Y de pronto el riesgo de las sociedades postindustriales es justamente el olvido de la persona. ¿Cuántos tienen todas las redes sociales pero viven solos? ¿Cuántos niños y niñas adolecen del diálogo o de una persona que los acompañe? Algunos encuentran inclusive más compañía en una mascota pues, que en un ser humano, o de pronto al sentirse solos, de pronto interactúan más con una máquina más rápidamente, ¿no? No estamos, como decíamos ahora, satanizando digamos, justamente la tecnología ni la ciencia en estos campos, digamos, de los descubrimientos, sino estamos haciendo caer en cuenta que innovación y creatividad implica el retornar otra vez a la formación integral, al darle la palabra a los chicos y a los jóvenes que se están formando, al saber cómo se siente, como tú lo decías, ¿no? La emocionalidad, al saber también qué proyecto de país, de nación, de familia, de relación, de pareja, inclusive qué concepto tenemos nosotros de qué es educar, qué es dialogar. Ahora que tú mencionabas el tema en Aristóteles, recordaba yo también los diálogos más increíbles que los menciona obviamente Platón en su libro de los diálogos, que tenía con su maestro Sócrates. ¿Recuerdan ustedes? Algunos tienen también aquí esa información, ¿no? Y Sócrates, el gran maestro griego, hablaba justamente del arte de dar a luz las propias ideas, la mayéutica, ¿no? Qué bonito el saber que el diálogo, ustedes dirán, bueno, estamos hablando de un diálogo hace 26 siglos atrás, pero algo bien interesante a propósito de Morris West, cuando hablaba del hombre, el mono al desnudo, y que también hablaba de ese ser humano que se presenta allí, es que pese a todas las tecnologías y a todos los inventos de la ciencia, y que el hombre ya está llegando inclusive a universos paralelos y más allá todavía, es el saber que el diálogo no lo reemplaza absolutamente nada. O sea, ningún medio ha podido reemplazar el diálogo humano, y pues obviamente también el diálogo con otros seres vivos, ¿no? Que ahorita lo estamos hablando como una interconexión hombre-naturaleza o ser humano-naturaleza. En todo caso, yo diría que allá habría unas posibles betas también de cómo aplicarla en otros escenarios. No, bueno, y además aportando frente a esa relación como integral del ser, de la humanidad, pensar con los aportes en reconocer que hay una plasticidad cerebral, reconocer que nuestro cerebro es maleable y moldeable según los estímulos externos que le enviemos. Y aquí yo creo que eso modifica un montón, no solamente cómo yo brindo los contenidos, sino también el lenguaje del maestro, cómo me comunico yo con la persona. El lenguaje es poder, y a veces nuestro lenguaje es muy anquilosado, tiende siempre a decir las mismas palabras, cuando hay más palabras más bellas de expresar el mundo, pero además de referirnos de manera más justa con lo que hacemos. Entonces, pensaba eso, ¿no? Cómo la neurociencia nos permite que el lenguaje entre persona a persona, alumno a alumno, alumno a profesor, permita vivir de otra manera la educación. El lenguaje es uno de esos. Porque cuando tenemos 50 estudiantes en una aula de clase, déjenme decirles, entonces, claro, entonces viene también los procesos, pensaba en conocer mi cuerpo, cómo preparo mi cuerpo también para los procesos de enseñanza.
No es lo mismo un cuerpo que tenga una actividad física en un aula de clase, a veces de 4, 6, 5 horas, los que trabajan en la virtualidad 2 horas seguidas, siguen 2 horas más, reuniones, etcétera, etcétera. Como también la neurociencia nos permite, digamos, en el campo de la educación y la formación, reconocer que existe un cuerpo, pero un cuerpo que va holísticamente conectado a la cognición. Otro aspecto que nos impacta también es reconocer que el entorno de aprendizaje, que esos son, digamos, también los nuevos diálogos que aparecen. ¿Qué diferencia hay de un aula con sillas a un aula sin sillas? ¿Qué diferencia hay a un aula donde tiene las sillas en líneas rectas uno tras de otro a un aula redonda, circular o semicírculo? ¿Qué diferencia hay? Porque eso pasa cuando yo relaciono a mi estudiante con diapositivas a cuando yo lo relaciono con mi propia escritura. Pero además, ¿qué pasa cuando el estudiante puede escribir? Porque eso parece una novedad, ¿no? Un estudiante que escriba, porque hoy los estudiantes ya son celulares a las clases y uno dice, ¿qué está haciendo? No, profe, tomando apuntes. Dice, wow. Entonces son dos procesos distintos, el tecleo a, digamos, los procesos de escritura en el cerebro. Y digo que aquí nos quedamos hablando de un sinfín de posibilidades que nos brindan el impacto de la educación. Pero yo vuelvo y digo, creo que la perspectiva más justa es cómo nos relacionamos con personas que son distintas. Y si ustedes recuerdan The Walt de Pink Floyd, ¿no? Que aparece, es decir, toda una industria de la educación donde todos son iguales y uno dice, no, vamos a romper el muro porque realmente somos tan distintos que esa distinticidad, si queremos jugar con el lenguaje, es lo que nos hace únicos, apreciables, irrepetibles, pero sobre todo humanos y especiales, porque es que la palabra especial es cuando uno tiene un afecto con otro y lo cuida. Entonces, bueno. Por último, queremos abrir un espacio de preguntas del público. Si alguno tiene una pregunta, un comentario, una sugerencia, podría levantar la mano y te podrías acercar y te paso el micrófono, por favor. Si uno hace una mirada desde el punto de vista del conflicto de intereses, el panorama cambia, cualquier panorama. Hay que ver, por ejemplo, la investigación que hizo Jürgen Klarik en un video que se llama Un crimen llamado educación. Hay muchas referencias. Está Iván Illich, está Educación prohibida, de una investigación parecida a la de Jürgen Klarik, es la misma pero desde otro ámbito. Entonces, todo lo que se mire desde la vista, la mirada convencional, estamos engañados. Existe todo lo que está dentro de Matrix, dentro de la pecera, la rueda en hámster, o ¿cuál otro? La tercera dimensión. Ahí no hay nada que hacer. No es viable continuar en este entorno social. No es viable. Existe la manera de hacerlo, existen cosas extraordinarias para hacer. Una carrera de 6 años se puede hacer en 6 meses, una carrera universitaria. Y en 6 años de una carrera universitaria se pueden hacer 10 carreras universitarias. Y cualquier persona tiene la capacidad para aprender cualquier idioma en un día. ¿Pero por qué en un día? Primero hay que aprender las técnicas en 6 días. Y luego en un día puede aprender cualquier carrera, cualquier idioma. El personaje vive en México. Yo alcancé a hablar con él hace unos 2 años. Valía $700 por internet y $1,500 presencial. En México se encuentra. Entonces,
estamos perdidos en este entorno. Yo he revertido alrededor de 10 enfermedades crónicas degenerativas. El ser humano desarrolla el 1% de su capacidad. ¿Quién da más? ¿Alguien da más? Entonces, de ese 1%, el 90% es nivel bajo de frecuencia, todo lo negativo, y queda ¿qué? Un 10% del 1% espectacular y extraordinario, rescatable de este entorno social. Existen las zonas azules, en donde hay que convertir cada ser humano en zona azul y cada espacio en zona azul, salir de la pecera. No hay otra solución, no hay otra salida. Vamos por la vida rumbo a la muerte, viendo cómo el progreso acaba con la gente. No es síntoma de buena salud estar adaptados a una sociedad profundamente enferma, Krishnamurti. ¿Y para qué hablo más? Agradezco mucho. ¿Su nombre cuál es, maestro? Maestro Evelio nos hace caer en cuenta de una cosa y menciona uno de los grandes maestros que personalmente a mí me ha inspirado, que es Jiddu Krishnamurti. Alguna vez Krishnamurti sube a los 91 años a dictar una conferencia, muy ágil como era Krishnamurti, y pregunta a alguien, bueno, ¿cómo hace una persona de 91 años tan ágil a subir a un escenario a dictar una conferencia? Y alguien dice, en ese hombre no hay odio y no hay miedo. Krishnamurti nos enseñó a actuar sin odio y sin miedo, ¿no? Y pienso que, bueno, ha dicho grandes cosas, maestro Evelio, ¿no? Yo también creo que, ahora que hablaba de la Matrix, una de mis favoritas, y bueno, y de otros grandes pensadores. ¿Y por qué no volver a pensarnos desde otras perspectivas? Si nos programaron para actuar, inclusive para movernos en este mundo de determinada manera, a partir de programaciones mentales, ¿por qué de pronto no innovar? Porque ahí viene todo el tema de la creatividad, ¿no? Quizás de pronto puede ser un discurso, como yo les decía al principio, que parece muy de cliché o que está de moda, ¿no? O el tema de lo neuro, ¿no? Pero ¿por qué no volver otra vez a retornar digamos, a esa preocupación por el ser y sus potencialidades, ¿no? Creo que algo que coincidimos con la autora Ana María y con Jonathan es que al hacer esta investigación, que lejos de pensar que es la última o la única, es solo una aproximación, es descubrir la grandeza que tiene el cerebro humano y la mente humana. Y cómo, a partir de lo que decía el maestro Evelio, nosotros tenemos que volver a reconsiderar cómo desaprender y reaprender nuevos procesos de acercamiento a la realidad. Será esta cuando ya la física cuántica inclusive nos ha hablado de una física de probabilidades, ¿no es cierto? ¿Y por qué no volver a vernos desde otros escenarios? ¿Por qué no ver la educación y la pedagogía desde otros escenarios, como tú lo decías, Cindy, que no sea solamente el aula, ¿no? Y ese tema de, ahora que está hablando de la teoría del Pi, ¿no? Del orden caos, ¿no? Pi, el orden del caos, era la película, una clásica de los años 80, que también planteaba, a propósito de Wall, ¿no es cierto?, del muro, el por qué no volver a pensarnos, no como masa, el proceso de alienación y cosificación del hombre, sino como un proceso de humanización de los seres humanos y también de un despertar de la conciencia. Yo creo que ese es otro tema, ¿no? Volver a hablar del despertar de la conciencia humana, pero también de una conciencia que ya no solamente es la preocupación por nuestra especie, es la preocupación por todos los seres vivos. Ese es otro tema bien interesante. Pero bueno, ya me alejo de otros temas que ya vienen después, maestro Jonathan. No, es interesante cuando el maestro Evelio toca, digamos, por ejemplo, la película La educación prohibida, ¿no? Donde la educación prohibida plantea la película de unos nuevos pensamientos y horizontes en el aula, ¿no? Inclusive se habla mucho sobre Montessori, pero sabemos que Montessori tiene una teoría muy bonita y es muy oportuna para una época. Sin embargo, no podemos aplicar Montessori en cualquier colegio. Y así con cada una como de las metodologías. Sabemos que para aplicar Montessori necesitamos ciertos recursos en el aula y ciertos recursos económicos en el entorno. Y entonces uno se pregunta, ¿y si no tengo esos recursos? Entonces no puedo tener acceso a una educación, llamémosle, no tradicional, a una educación que en apariencia teórica funcionaría un poco más, porque también viene la reflexión y es que no estamos satanizando la educación tradicional para nada, porque es que también tiene sus hallazgos.
Lo que antes era un problema de crisis, que era la mecanización, la memorización de cosas, que esa fue la crisis de la educación tradicional, resulta que hoy los estudios, digamos, avanzados, cuando estudian las redes sociales, nuestros procesos de memorización ahora son pocos. El famoso stalkeo, ¿no? El famoso stalkeo ha hecho que nuestra atención, dicen los estudios, no duren más de 4 o 5 segundos. Y un ejercicio práctico es, uno saca el celular, primera imagen, segunda imagen, ¡pin! Dopamina. Entonces se libera químicos que son relacionados con la excitación, el enamoramiento, ¿no? Entonces, ¡pin! Se libera dopamina. ¿Cuántos segundos nos quedamos viendo la imagen? Lo que dice el estudio es que en ocasiones no son más de 8 segundos y que el promedio son 4 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Uno está entrenando la atención en esos tiempos. Y uno, ¿cómo entonces le pide a un estudiante de esta generación? Porque cuando uno va con los estudiantes, uno se siente viejito porque le dicen, ¿cómo así, profe? ¿Usted no se daba cuenta de esto? Y ahí donde uno dice, hay cambio generacional. ¿Cómo uno le pide entonces la atención a los estudiantes? Cuando en el diario vivir se están entrenando en tiempos muy cortos de atención. Entonces yo digo, bueno, los estudios dicen, entonces hay que volver a la educación tradicional. Tenemos que entrenar la atención y la memorización. Y aquí es cuando nos preguntamos, ¿cuántos números de teléfono no sabemos actualmente? Cuando uno a veces cargaba hasta con la agendita, ¿no? Con los números de teléfono inclusive. Nos los memorizamos, tenía 10, 12, 15 números allí. Entonces, bueno, más que todo es una reflexión y yo vuelvo y digo, no estamos dando fórmulas ni recetas, pero sí estamos haciendo un laboratorio de ideas para practicar en el laboratorio del aula de clase. Entonces, muchas gracias, Cindy. A modo de pauta publicitaria, para que puedan conseguir el libro, porque creo que ya se nos acabó el tiempo. El libro lo pueden conseguir en el pabellón número 8, ediciones universitarias, en el stand 314 de la Universidad Juan N. Corpas. Allá pueden conseguir el texto. Esperamos haber llamado un poco su atención frente al tema para que indaguen, para que se informen, para que nos formemos frente a esto, para fortalecer nuestras propias herramientas de educación. Así no se dediquen a la educación, igualmente pueden potencializar sus herramientas de educación o de aprendizaje en sus relaciones con el otro. Esperamos que les haya gustado, que tengan una bonita tarde.